Bueno, el hueso esfenoide. El hueso esfenoides es un hueso justamente que significa cuña. Es un hueso irregular, impar, que se va a encontrar justamente en la zona central. Es un hueso simétrico. Es un hueso que se va a articular con diferentes estructuras óseas. Va a formar parte de lo que es el exocráneo y parte de lo que es el endocráneo, ¿no? Por dentro. El hueso esfenoides tiene relación con diferentes estructuras óseas, como ya lo habíamos mencionado. En la parte anterior, vamos a observar que se va a relacionar con el hueso etmoides. Vamos a ir marcando. Este es el hueso etmoides en la parte anterior. En la parte superior se va a articular con el hueso frontal, ¿no? En todo su trayecto lateral también, y las alas mayores del esfenoides. En la parte inferior, antero-inferior, con el hueso palatino. Inferiormente vamos a articularnos con el hueso etmoides y hacia posterior, a ver, vamos a borrar. Hacia posterior se va a articular con el hueso temporal. Vamos a hacer un corte. Acá está. Este es el hueso esfenoides, ¿no? Como podemos observar, en la parte anterior se articula con el hueso frontal y con el hueso etmoides. En la parte de la posterior se va a articular con el hueso occipital y parte del temporal. Hacia los lados se va a articular justamente con el hueso parietal, temporal y con esa estructura. Inferiormente se va a articular con el hueso hacia anterior con el hueso palatino y hacia posterior con el hueso occipital. Esa es toda la estructura ósea de relación. Ahora vamos a conocerlo un poquito. Como ya lo habíamos mencionado, forma las dos caras, forma parte del exocráneo con las alas mayores y forma la parte del endocráneo, ¿no? Por donde va a tener diferentes agujeros muy importantes para su estudio. Es un hueso simétrico central, ¿no? Como podemos observar, tiene forma de mariposa justamente y se va a diferenciar en tres porciones. Justamente vamos a estudiarla de esta manera. Va a tener lo que es el cuerpo, ¿ya? Este es el cuerpo, que es la estructura medial. Su primera porción va a ser las alas menores, luego las alas mayores del esfenoides y por último tenemos las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides que van a ser la tercera porción de estudio. Acá. Muy bien. Acá está, ¿no? Acá tenemos al cuerpo del esfenoides, alas menores, alas mayores y las apófisis pterigoides. Bueno, el esfenoides, como podemos observar, presenta diferentes irregularidades y de la cual va a presentar 6 caras. Tenemos una vista superior, que por ende va a ser la cara superior, ¿ya? Luego tenemos una vista inferior, donde vamos a apreciar con mayor exactitud las apófisis pterigoides a las alas mayores del esfenoides. Luego tenemos una vista anterior, que prácticamente se articula con el hueso etmoides, ¿no? Con el hueso etmoides se va a articular también con el hueso palatino, ¿no? En la parte inferior.
inferoanterior, hacia los laterales y en la parte superior se va a articular con el hueso frontal, ¿no? Y con el hueso frontal y este vértice va a llegar hasta la articulación con el hueso parietal y parte del temporal en toda la estructura lateral. Bien, en una vista superior, ¿qué es lo que vamos a observar? En la parte media vamos a observar lo que es el yugo esfenoidal, que es el parte del cuerpo del esfenoides. Toda esta estructura de acá es el borde anterior del esfenoides que se articula con el etmoides, ¿no? Acá se va a articular el etmoides que va a venir por delante. Y hacia superior va a estar lo que es el frontal. Se va a añadir junto con la hendidura etmoidal del frontal. Posterior a esto vamos a encontrar el tubérculo o limbo esfenoidal o tubérculo del esfenoides. Por debajo de este tubérculo encontramos un canal. Este es el canal óptico o llamado canal prequiasmático o surco prequiasmático. ¿Dónde se va a alojar el bulbo del quiasma óptico? Y que va a dar a continuación hacia los laterales a dos agujeros denominados agujero óptico, por donde va a pasar el nervio óptico. Hacia arriba, ¿no? De estos agujeros encontramos a estas apófisis llamadas apófisis clinoides anteriores. Luego, hacia abajo, encontramos justamente las apófisis clinoides medias y hacia posterior, las apófisis clinoides posteriores. Seguimos en la parte media y vamos a encontrar una concavidad, como pueden observar, una especie de silla, denominada silla turca, donde se va a alojar la glándula pituitaria. Hacia los lados tenemos un canal para la arteria carótida. Y esta es la silla turca, ¿no? Donde se aloja la glándula hipofisiaria o glándula pituitaria. Hacia los lados, a nivel superior, vamos a observar las alas menores del esfenoides, y hacia inferior y hacia abajo, presentando una ligera concavidad, vamos a encontrar las alas mayores del esfenoides, de la cual vamos a encontrar diferentes agujeros. Entre ellas tenemos esta estructura de acá, que es la fisura orbitaria superior, por donde va a pasar el tercer par craneal, que es el oculomotor, que hace los movimientos laterales de los ojos. Luego va a pasar el patético, que realiza los movimientos circulares de los ojos. Y por último va a pasar la tercera rama del trigémino, que sería el oftálmico, ¿ya? Entonces el tercer, cuarto y quinto, pero del quinto a la primera rama. Luego vamos a encontrar otro agujero que es de forma redonda, ¿no? Como podemos observar, que es el agujero redondo o agujero redondo mayor, donde va a pasar la segunda rama del trigémino, que es el maxilar. Luego encontramos otro agujero en forma oval, denominado agujero oval, donde va a pasar la tercera rama del trigémino, que es llamado nervio mandibular. Hacia un lado vamos a encontrar lo que es el agujero espinoso. Epa, a ver, este agujero de acá es el agujero espinoso. En este agujero espinoso va a pasar lo que es parte del nervio petroso mayor. Va a pasar también estructuras justamente aórticas, ¿no? Y va a pasar justamente más vena y la arteria carótida anterior.
Acá podemos ver una pequeña escotadura que junto con el occipital y el temporal van a formar el agujero rasgado anterior. Eso en la parte superior. En la cara anterior vamos a encontrar justamente la cresta esfenoidal, que va a dar una articulación con el hueso etmoides. Este es el orificio del seno esfenoidal, ¿ya? Que acaba de dar a la formación del seno paranasal esfenoidal. Vamos a encontrar diferentes estructuras que van a dar en relación con el borde cigomático, parte de lo que es el borde frontal y el último borde parietal, que van en relación con esas estructuras. Luego vamos a encontrar en la parte inferior, en la parte media, ay Dios mío, como podemos observar en la parte media, vamos a encontrar dos estructuras hacia los laterales llamadas apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides tienen dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. Superior a estas láminas vamos a encontrar unos agujeritos denominado conducto pterigoideo. Hacia el cuerpo encontramos diferentes canales. Como podemos observar acá, denominada apófisis vaginal y por encima el surco vómero vaginal. Vamos a encontrar las alas mayores y hacia posterior, mirando hacia posterior, vamos a encontrar el hueso de la lámina lateral, justamente esta estructura, ¿no? Sus tubérculos laterales. Luego tenemos la apófisis pterigoides del gancho, o también denominado apófisis estiloides del esfenoide. Entonces, en la vista posterior es una concavidad de las apófisis pterigoides. En la parte superior me presenta una articulación o un borde posterior que se articula con el occipital y con el hueso temporal. Eso podemos rescatar de lo que es el hueso esfenoides, ¿no? Que es un hueso que tiene bastantes caras y que van a tener bastante relación. En esta fosa de acá, antes de que me olvide, junto con el temporal va a formar la fosa craneal media, que justamente sirve de alojamiento para los lóbulos temporales. Muy bien.